Muy buen día para todos. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection, es un honor poder contar con la participación de Jorge Ramírez en esta nueva masterclass, la número 8. Hace casi 10 años, mi primer taller de fotografía y caballos, encontré el poder interior a través de la fotografía de los caballos. Esto lo escribe Jorge. Esta experiencia me llevó a Colombia por primera vez a certificarme como especialista equino en el método de Gala. Seguí estudiando y leyendo sobre caballos, cómo conectar con ellos y cómo entenderlos a través de Pat Parelli, Monty Roberts y muchos otros. Me inicié en Shiatsu, luego Reiki, Ho'oponopono, sanación energética y ahora hipoterapia. Y me he dado cuenta que todas estas técnicas son diferentes caras de una misma cosa, la complejidad y multiniveles y dimensiones del ser humano. El agua, el tema de hoy, no es aislado de otros temas como la alimentación y como el sueño de aterrizarnos, que son temas interrelacionados con nuestra salud y la de los seres vivos en general. Es de esta forma que, Jorge, ya puedes compartir tu micrófono. Bienvenido para que nos pongas tu temática y él va a hablar de la importancia del agua en la hipoterapia. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Alejandro, por esta oportunidad que me das de exponer mis puntos de vista y mis elucubraciones que he venido haciendo en los últimos 10 años, como lo dije en esa introducción que leíste para mí. Inicialmente yo estudié fotografía y mi primer taller relacionado con caballos fue hacer fotografías de caballos en el taller que se llamó Encuentre su poder interior a través de la fotografía de caballos. Esta experiencia, que fue muy enriquecedora para los participantes y para mí, me llevó a profundizar un poco más en el asunto de los caballos. Yo tuve caballos desde que tenía 5 años, entonces tenía una relación muy intuitiva y muy digamos, creativa de niño. Yo jugaba de que yo era el zorro, de que yo era el llanero solitario y lo hacía todo a pura imaginación. Entonces, cuando di este taller de fotografía de caballos, fue como la primera experiencia en la que yo podía aplicar 2 de mis pasiones a la ayuda de otras personas. Esta primera aproximación que hice a los caballos tenía que ver más que nada con un proceso intuitivo. La fotografía es intuitiva, pero yo venía estudiando a Carl Jung desde hacía varios años y entonces me di cuenta de que la imagen era central en el trabajo de él, en los sueños y en lo que tiene que ver con la producción producción de los arquetipos que nos invaden y que nos manejan si nosotros no tenemos conciencia de ellos. Entonces, viendo esa aproximación de combinar los caballos con la fotografía y más que con la fotografía, con la imagen, me llevó a empezar a estudiar un poco más profundamente lo que eran los caballos. Entonces, para no extenderme mucho en esta introducción, luego de ir a Colombia la segunda vez que estuve con vos allá con Faride en Bogotá, me di cuenta de que la cuestión es mucho más amplia a nivel de los tratamientos y de las terapias y la parte de lo que es la salud en general. Y entonces, a mi regreso, seguí investigando sobre una serie de situaciones e inclusive, bueno, yo ya había incursionado en el Shiatsu, que es una disciplina japonesa que se deriva de la medicina tradicional china y además no solamente el Shiatsu en humanos, sino que el Shiatsu en caballos y
También terminé mis estudios en Reiki, en Ho'oponopono y otra serie de temas relacionados con la sanación energética. Entonces, cuando descubrí toda la dimensión de lo que era o de lo que ofrece la hipoterapia a los niños y las personas que podemos ayudar, me pareció muy interesante el hecho de combinar y además agregar esta fase de la realidad que no tomamos en cuenta, que es la parte energética. Entonces, sin más, voy a empezar con la presentación de considerando el agua como medio de comunicación en hipoterapia. Entonces, ¿dónde está aquí ya? Entonces, de lo que se trata, un segundito aquí, tengo que quitar esta cosa que me está tapando. Okay. El 90% de las células del humano y del equino son agua y esto no es accidental. El agua es lo que nos forma y es lo que nos permitió llegar a ser. El agua es sustancia de vida, es la vida misma y por lo tanto sin el agua nunca hubiera existido vida en el planeta. Esto no es una exageración, es una afirmación científica respaldada por una serie de investigaciones que pueden ver en El secreto del agua o Secret of Water en Gaia. Los que tengan acceso a Gaia pueden verlo ahí. Si no, les recomiendo que se inscriban en Gaia y puedan ver ese y un montón de información adicional también que tiene que ver con descubrimientos científicos en cuanto a lo que es la salud y todo. Entonces, nuestra relación con el agua es tan cotidiana, nos bañamos, nos tomamos el café con agua, diluimos el lavaplatos con agua, lavamos la ropa en agua, nos lavamos con los dientes con agua, nos bañamos, etcétera, todo el tiempo. Y entonces damos el agua como una cosa de por sí o lo damos ya como una realidad por sentado. Entonces, no le damos la importancia ni le damos la importancia ni la trascendencia de lo que significa el agua. Entonces, ahora, combinándolo con los caballos, un caballo de 500 kilogramos consume a diario al menos 25 litros de agua y puede llegar a tomar hasta 60 litros de agua dependiendo de la actividad que realice. Pero generalmente los caballos toman agua del tubo que nosotros les damos a un balde, un bucket o algún abrevadero, y sin embargo el caballo lo que prefiere y lo que es más sano para él es tomar agua del río o de un río. Obviamente que sea agua limpia, de un río limpio. El muchacho que cuida a los caballos me dice el otro día, Jorge, es que viera que a los caballos no les gusta el agua llovida, porque ya empezado aquí las lluvias. Y le digo, claro que no. En el libro, en este documental Secret of Water, hay un proceso en que el agua pierde su contaminante o su información y es cuando pasa de su estado líquido al gaseoso, forma nubes, llueve y entonces está como quien dice sin información. Entonces los caballos y los perros pueden, creo que básicamente muchos animales pueden darse cuenta del estado en el que está el agua, porque el agua cuando cae al piso, al suelo, entra en la tierra y se carga de información, luego se mueve por los ríos, por los cauces, en una forma muy en la cual se oxigena y recoge información de las rocas y de los metales y de los minerales y de todo el ambiente que rodea un río y entonces empieza a programarse de nuevo con vida. Los humanos cada día perdemos alrededor de 2.5 litros de agua en orina, sudor, heces y respiración.
Y esto es más o menos lo que debemos de estar tomando básicamente todos los días en cantidad de agua. Esto no es una receta estricta. Cada persona, pero ahora más tardito vamos a ver qué tipo de agua. Entonces, la primera razón para considerar el agua en una terapia como hipoterapeuta es el nivel de hidratación del equipo terapéutico, especialmente del caballo. El caballo no dice, oiga, tengo sed, voy a ir a tomar agua, no puedo empezar esta terapia porque me siento deshidratado. Nosotros tenemos que proveerle al caballo el agua suficiente y la calidad de agua para que se mantenga hidratado. Y no tomar, o sea, no menospreciar tampoco el nivel de hidratación del paciente o del jinete o del cliente, ni tampoco del resto del equipo, ya sea el monitor o los auxiliares, eh, eh, porque los niveles de agua son muy importantes en el cuerpo. Ahora vamos a explicar eso un poquito más. Entonces, el agua es un conductor eléctrico y como tal es imprescindible en el funcionamiento neuronal del sistema nervioso que opera eléctricamente, pero también a nivel celular. Las células operan a nivel eléctrico. Eh, Todo el metabolismo celular se da a nivel eléctrico, entre cargas positivas y negativas dentro del citoplasma propiamente celular. Cuando hay deshidratación de un 3%, ya nosotros podemos decir que estamos deshidratados. Entonces, si de un 70 a un 90% de nosotros está, digamos, es agua, con solamente un 3%, eso podríamos hacer el cálculo de una persona que pesa 70 kilos, el 3% de 70 sería 2,5 kilos, 2 kilos 100 gramos. Y como el agua y el kilo de agua equivale a 1 litro, eso ya quiere decir que tenemos 2,1 litros de deshidratación. Si llegamos a perder 10%, alucinamos, y si perdemos el 12%, eso significa la muerte. Eso nos da la idea de la importancia de estar bien hidratados, porque con solamente un 3% empezamos a sufrir fatiga mental, el cuerpo empieza a dirigir sus reservas de agua a órganos importantes como el cerebro, el corazón, el hígado, pero aún así ellos funcionan a un nivel comprometido. Entonces, es sumamente importante ver que nos mantengamos hidratados durante el día, en general en nuestras vidas, pero sobre todo en el tiempo de la sesión hipoterapéutica. Y hacer mucho énfasis también en los pacientes o los clientes. Si son menores de edad, decirle a los papás, vea, tráigalo hidratado. Y si no, ya uno tiene que tener algo para ofrecerle a estas personas que llegan a trabajar con nosotros a buscar ayuda, un lugar donde puedan beber agua antes de la sesión. La deshidratación es el estresante principal del cuerpo, o sea, cuando uno pierde un 2%, un 3% de agua, el cuerpo ya empieza un proceso de estrés, y ese estrés puede causar problemas como alergia, asma, dolores crónicos, toda la lista que está ahí, y eso complica además ya casos, digamos, de niños autistas o niños síndrome de Down o personas que tienen algún tipo de depresión o falta de energía, que esencialmente viene por agua, por deshidratación, por falta de agua. Entonces, la colitis, la migraña, los dolores de cabeza, eh, inclusive
estas deformaciones artríticas y artritis reumatoide que pueden afectar sobre todo a pacientes que sean adultos mayores. También la deshidratación crónica de las células cerebrales puede llegar a causar Alzheimer, Parkinson's, esclerosis múltiple, ataxia cerebrosa y la depresión. Entonces, claro, el caballo ayuda muchísimo para distraer a la persona, para darle una sensación de que la vida vale la pena vivirla y que se ponga en contacto con él mismo, que se abre, etc. Pero si no tiene los niveles adecuados de hidratación, se le hace más difícil. Entonces, ahí es donde vamos viendo la importancia de una hidratación adecuada y correcta en estos procesos. Además, puede ser que la hidratación prevenga cosas que en ese momento la persona no esté experimentando. Ahora, el agua alcalina es sumamente importante, que el agua que bebamos esté alcalinizada o por lo menos que tenga un pH de 7.5 a 8.5, dependiendo del método, dependiendo de la tecnología que se esté usando para alcalinizarla. Generalmente yo lo que hago es que uso una cuarto de cucharadita por vaso de agua de baking soda, o sea, de bicarbonato de sodio para alcalinizar el agua. Eso me da muy buen resultado. He medido con una cinta, como se ve en la imagen, el agua antes de combinar con el bicarbonato y después sube hasta 8. Entonces, eso tiene un efecto muy, muy positivo en las personas, en el cuerpo, en las células. El agua alcalina lo que es un antioxidante y me gusta mucho esa ilustración que pude conseguir porque la molécula estable es una molécula que tiene o sea, electrones en pares, y si tiene un electrón impar, el radical libre va a buscar ese electrón, se lo va a robar a una molécula que está estable y entonces genera una inestabilidad mayor. El antioxidante es la molécula que le cede al radical libre ese electrón que le hace falta y por lo tanto se estabiliza. Entonces, el agua alcalina eleva los niveles de energía, reduce la acidez en el cuerpo, que además es la causa de que los virus y las bacterias florezcan o vivan o se reproduzcan con facilidad en el cuerpo. Entonces, el tipo de agua que debemos de estar tratando de conseguir o de tomar es agua de arroyo de manantial, que en muchas ocasiones lo venden embotelladoras. Hay botellas de vidrio con diferentes marcas que dicen agua de manantial. Ahora, no muchas de estas etiquetas son fidedignas, es decir, a veces exageran o a veces no son del todo ciertas. Pero si usted tiene acceso a un río, digamos, que sea limpio, que usted pueda comprobar que es un río limpio o un ojo de agua o algo así, si en la finca o en algún lugar, entonces puedes tomar agua ahí o puedes llegar y con algún recipiente de vidrio recoger agua. En las frutas y en las verduras también. Y finalmente en nuestras células, a pesar de que no nos podemos tomar el agua en nuestras células, pero sí el agua de las frutas y las verduras, que son por el proceso de la creación, ¿no? de la creación de la misma fruta, la misma verdura, se produjo el agua estructurada o el agua viva.
El agua estructurada no es H2O, sino que es H3O2, por lo que es un agua muchísimo más hidratante. Es un agua que es un 10% más densa, tiene más oxígeno y por lo tanto es muchísimo más, o sea, elimina la sed y da una sensación de llenura. Además tiene carga eléctrica. Entonces, ahí en esa foto de esa señora se puede ver el antes y el después. El antes es la foto del lado izquierdo y la, que es la foto un poquito más oscura, y la foto un poquito más clara es el después, que es del lado derecho. Se puede ver como una mejor apariencia, pero como no nos guiamos solamente por la apariencia, se han hecho una cantidad de experimentos. Esto es una imagen de electrofotones que lo que hacen es que fotografían o interpretan la luz que emite el cuerpo. En la primera foto también ahí se ve con mucho espacio vacío, como muy baja la energía, y en la segunda foto, la del lado derecho, se ve mucho más intensa y más, más parejo el color azul y el color rojo. Esto es después de que un paciente tomara agua alcalina, creo que durante un mes. Entonces ahí se ve básicamente cómo el agua alcalina o el agua estructurada, o más bien el agua alcalina y el agua estructurada, que pueden ser la misma, elevan los niveles de energía de las personas. Entonces, esto es esta energía que supuestamente nosotros como terapeutas debemos tenerla para pasársela a las personas que la necesitan. Los caballos también pueden tener un nivel de energía bajo y pueden tener un nivel de energía alto. Entonces tienen más impacto sobre los pacientes. Y obviamente la idea es que el paciente llegue a levantar su nivel de energía también. Aquí también vemos cómo los glóbulos rojos, al no tener carga, como que se arrugan, se aglomeran. Y aquí es al revés. Aquí la saludable está en el lado izquierdo y la enferma o la acidificada y deshidratada está en el lado derecho. Entonces vemos los glóbulos rojos más llenos, más separados, y eso tiene que ver también con la presión arterial, porque los glóbulos rojos cuando se comprimen así, hacen que la sangre sea más pesada y más difícil de bombear por el corazón. Voy a revisar aquí un segundito cuánto llevo. 23 minutos. Bueno. El agua también es la única sustancia en el planeta que se encuentra en 4 fases. Al principio, cuando fuimos a la escuela, nos decían que era 3 fases: líquida, sólido y gaseoso o en vapor. Pero el agua estructurada es el cuarto paso, la cuarta fase que se acaba de descubrir, y es el agua que tiene una apariencia gelatinosa. Y ahora les voy a enseñar unas fotos de esa agua que es muy interesante. Es el agua que está en la fascia. En el cuerpo de los mamíferos, la fascia está en todo nuestro cuerpo. Nosotros como mamíferos también tenemos fascia, y es es como una bolsa que nos mantiene integralmente unidos para que no nos derramemos, a pesar de que tenemos los huesos y la estructura ósea. La fascia es la que nos mantiene como envueltos como un plástico, digamos. Y no solamente envuelve nuestro cuerpo, porque la fascia corre debajo de nuestra piel, sino que envuelve cada órgano, cada hueso, cada músculo, los ojos, bueno, etcétera. Y la fascia es una capa milimétrica, y esa es la apariencia que tiene. Eso fue
de unas fotos o de un video que tomó un doctor francés, no recuerdo el nombre en este momento. Si quieren, después les puedo averiguar y enviar la información, pero esa es una estructura fractal que se estira, se encoge, se une con otros filamentos y luego se vuelve a desunir, porque es lo que nos permite movernos. Si nosotros no tuviéramos esa fascia con esa estructura, no podríamos abrir los brazos, ni mover los dedos, ni prácticamente nada, porque sería muy rígido. Y todos esos filamentos que se ven ahí en esa foto son agua estructurada, o sea, son gelatinosos. Y en esta otra foto, ahí se ven unas gotitas que atraviesan la fotografía de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, porque la fascia también es el sistema de irrigación del cuerpo. Por la fascia es por donde corre el agua que necesitan los tejidos. Y además, la fascia es otra, o sea, tiene una gran importancia porque es donde está la memoria. Resulta que el agua en sí es la que recoge la información y la guarda como una computadora. Cuando nosotros hacemos terapias de shiatsu, generalmente al tocar los meridianos que están bajo la piel y que circulan por la fascia y tocamos esos puntos, generalmente las personas pueden tener una reacción emocional, inclusive pueden recordar cosas que no recordaban, y es porque hemos estimulado la memoria que está en el agua y la energía que también está en el agua, y hemos podido ayudar a personas a sanarse de cosas que tenía encerradas a nivel inconsciente o que había olvidado. Entonces, estas coincidencias de una terapia japonesa derivada de la medicina tradicional china, que trabaja con agujas a nivel de fascia, a nivel de piel, y que estimula ciertos puntos energéticos, y que esos puntos energéticos están relacionados con el agua que inunda nuestro cuerpo, que somos agua. Eso me parece que es fascinante, y me parece que es otro punto otro punto de vista que nos ayuda a entender un poquito más las situaciones de algunos de nuestros pacientes. Entonces, la comunicación a través del agua. Déjenme ver aquí una cuestión. Bueno, sí. Aquí lo importante es el contacto de la piel del ser humano con la piel del caballo. Entonces, perdón, voy por el otro lado. Entonces, cuando un paciente o jinete monta a caballo, se da una conexión energética a nivel de fascia entre ambos seres, porque los caballos también tienen fascia. Les voy a leer aquí un extracto de otro trabajo que yo hice, donde dice: el Imperio Romano produjo algunos de los mejores guerreros montados que el mundo haya conocido, pero cabalgaron a pelo, creyendo que el espíritu de la tierra se elevó a través del caballo y dentro del cuerpo de los guerreros, lo que los fortaleció. No querían que nada interfiriera en ese flujo de energía. Hoy día hay jinetes a pelo que insisten en estar tan cerca, como el sudor del caballo, que insisten en que estar tan cerca como el sudor del caballo produce una euforia no permitida por el aislamiento de una silla de montar. Montan a pelo con la pasión y convicción que los guerreros romanos hace 2000 años. Sus partes traseras sudorosas proporcionan un conductor perfecto para la electricidad del caballo al humano. Las primeras civilizaciones pueden no haber identificado la electricidad, pero sabían que la tierra estaba produciendo una energía que los antiguos chinos llamaban ki y los indios orientales llamaban prana. Entonces, si no tenemos una buena hidratación en nosotros, o sea, la conexión no se va a dar, o no se va a dar tan fuertemente. El agua es información, ya se los dije, se considera que el agua es una computadora que almacena información.
que luego se pierde cuando cambia de fase, pero que luego recoge otra información de nuevo. Y la información que siempre está recogiendo es información de vida. El agua siempre va a tender a darnos vida. Y como la tierra también es vida, si sembramos cualquier cosa en la tierra, va a germinar y va a nacer y va a dar fruto. Y si le damos agua a esa plantita, inclusive va a ser más rápido y va a ser más abundante. Entonces, esto tenemos que verlo desde un punto de vista más a nivel celular, a nivel molecular. Esto es vida y es información de vida. Entonces, la estructura de la molécula de agua también se ha descubierto que obedece a la proporción áurea, que es una información de orden y de vida. El agua no se creó. En el Génesis no dice en ninguna parte y Dios creó el agua. Más bien dice el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en el Génesis 1:1. Y entonces el agua ya estaba. Se cree que el agua llegó a nuestro planeta a través de cometas, pero en realidad no sabemos de dónde salió el agua. Es algo muy interesante. Ahora, ¿cómo hacer agua estructurada? Bueno, bendiciéndola. Eso es una de las técnicas más antiguas. En iglesias, bueno, acá en Costa Rica tenemos ¿cómo se llama? La Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, donde hay una cripta o algo así, y de ahí sale agua y la gente va a, a, a recoger agua bendita, que es como se le llama, y la gente va con galones y cosas porque supuestamente hace milagros. Eso también sucede en Lourdes, ¿cómo se llama? En Francia. Y han hecho experimentos como este del doctor Masaru Emoto, a quien pertenece esta cantidad de fotitas pequeñitas, eh, donde, digamos, si él escribió gracias, amor, manantial, Mozart, puso música de Mozart, música de John Lennon, y esos son los cristales que esa agua que tenía esa, o que fue expuesta a esas palabras o a esa música produjo después cuando fue congelada. Mientras que el agua que fue expuesta a heavy metal o expuesta a la palabra odio, lo que produjo fueron esas figuras totalmente deformadas. Luego también moviendo el agua, dándole un movimiento así tipo vórtice, eso es la estructura, y poniendo palabras que ya lo dije. El agua estructurada, movimiento espiral, combinarla con sales, calcio, sodio, magnesio, potasio, que la cargan eléctricamente. Eso le da carga positiva y eso ayuda a la hidratación. Y luego el agua estructurada, que ya les dije, que se encontraba en las frutas, en la sandía, el melón, los cítricos, que los cítricos tienen un efecto alcalinizante en el cuerpo, y muchos vegetales, los tomates, los alimentos verdes, todos ricos en minerales, vitaminas, antioxidantes y fibra. También es una cosa que debemos nosotros cultivar como hipoterapeutas, y por otro lado, recomendarlo a nuestros pacientes, clientes eh, o personas que trabajan con nosotros. Entonces, les agradezco mucho, y tengo un ebook que hice con esta información que si me escriben, entonces les puedo mandar el ebook, y con muchísimo gusto estamos para servirles acá en Costa Rica. Creo que eso es todo. Ok, genial, Jorge. Muchas gracias por tu presentación. Y claro que me encantaría tener ese ebook para poderlo no solamente circular en las personas que están en este momento presencialmente, sino aquellos que quieren ahondar un poco en la temática que has expuesto.
Hay una primera pregunta antes de empezar y es de Juan Jaramillo, donde dice que la fascia del caballo y del jinete pregunta si tiene relación con el olor del caballo. Dice, te pregunto porque para mí el sudor y olor del caballo me relaja y me recarga emocionalmente. Pues en realidad no he leído nada sobre el olor, pero no me extrañaría que tuviera un efecto eh, más que nada emocional. Tal vez él de niño olía a caballo, se sentía bien, representaba algún ambiente seguro que le favorecía, o que le favorece todavía hoy día la relajación. Pero de todas maneras, el caballo en sí tiene un efecto desestresante, calma. Recordemos que los animales en general, y el caballo no es excepción, viven en el aquí y el ahora. No están pensando absolutamente nada, digamos, no tienen segundo pensamiento, no tienen malas intenciones, no odian, no guardan rencor. Entonces, estar en contacto con un caballo no solamente te, te calma, sino que todo lo que el caballo emite es vida y además es amor. Eh, Esa es una de las cosas que he estado meditando últimamente, es sobre el amor, y creo que no hay ningún amor más grande que el amor que nos da el planeta Tierra. Entonces, y el caballo y nosotros como producto de la Tierra, eh, tendemos al amor. Ok, excelente. Ha levantado la mano David. David, ¿quieres activar tu micrófono, por favor, para hablar? Y luego le doy la palabra a, bueno, voy bajando manos y ya les voy dando la palabra uno por uno a Dora Luz. Buenas noches. Eh, Quería preguntarle si ha practicado y qué le ha parecido el uso de la homeopatía en en la hipoterapia. Todavía no he podido usarla, digamos, con pacientes humanos. Sí la he usado con caballos. De hecho, en un curso que llevé en Estados Unidos, que tenía que ver con acupresión a caballos, que viene siendo como un tipo de shiatsu, nos recomendaron una serie de productos de los cuales compré y utilicé, y efectivamente trabajan muy bien. Recordemos que la homeopatía es coger una sustancia, diluirla tanto que lo único que quede es la energía de esa sustancia original en el agua, que eso viene a reforzar, o más bien dicho, la homeopatía se entiende hoy día por el hecho de que se ha demostrado que el agua guarda memoria, o sea, tiene memoria y guarda información. Entonces, la información de la sustancia original es lo que uno se toma cuando toma homeopatía o cuando usa la homeopatía en los caballos en general, y es súper efectivo. Entonces, en humanos, mi abuela nunca tomó medicinas tradicionales, alopáticas, digamos, de pastillas y eso. Ella era una persona sumamente fanática de la homeopatía, y vivió hasta los 106 o 107 años. Entonces, puedo dar fe de que es algo muy bueno. Y hay que empezar a experimentar. Eso es lo único. Muy bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, Jorge, hay un par de personas que quieren participar. Luz, puedes activar, Dora Luz, puedes activar tu micrófono. Ya te... Dora Luz, ¿me escuchas? Dale, Dora Luz, te Ya te escucho. escucho. ¿Sí me escuchas? Ya, ahora sí, perfecto. Ah, bueno. Es que yo tengo el papá
de uno de mis alumnos de quimioterapia, que se llama Gerald Fertich, él es francés, ha recogido como 5 niños autistas y los está trabajando con agua alcalinizada aquí. Y nos ha ido muy bien. Los niños han respondido, pero muy bien. El psicólogo y el neurólogo están admirados para yo recomendarle, y el que quiera tener contacto con él aquí en Colombia, él es papá de uno de mis alumnos. Es espectacular, pero es increíble esa agua alcalinizada. Gracias. Sí, acá en Costa Rica hay varios grupos de padres de niños autistas que hacen grupos, asociaciones, etcétera. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es que no les gusta pensar que el niño puede sanarse o que puede mejorar muchísimo, casi a llegar a sanarse. Se piensa que el autismo es un problema genético, pero hay mucho cuestionamiento sobre este tipo de afirmaciones de que la genética es la responsable, porque ahora que existe o que se ha abierto el campo de la epigenética, se da uno cuenta de que los genes pueden variarse, la expresión del gen se puede variar de acuerdo a las condiciones. Entonces, yo animo a los padres a que lleven los hijos a quimioterapia, porque eso es un cambio de condición y eso puede alterar la expresión de los genes. Y o sea, yo no voy a prometer que un niño se va a sanar, pero o sea, en algún momento puede suceder y si no, va a mejorar muchísimo. Entonces, si lo acompañamos, los caballos, ¿cómo se llama? Con una hidratación adecuada, una alimentación adecuada, una, una serie de cosas que voy a estar hablando en las otras dos presentaciones que son complementarias a esto, y vamos a ir construyendo un cuadro más grande, podemos tener grandes avances en este tipo de población. Ok, Jorge. Hay varias personas que han escrito en el chat y preguntan un poco qué cantidad de agua alcalinizada se puede tomar al día y cómo se debe preparar. ¿Qué opinas del agua solarizada? Eh, el agua solarizada es buenísima. Eh, en el Ho'oponopono se recomienda una botella azul que se llene de agua del tubo. Se pone la botella azul al sol 1 o media hora hasta 2 horas, y los rayos del sol entran en el agua y la purifican y la estructuran. Recordemos que los fotones que vienen del sol vienen con información sobre vida, sobre energía. Las plantas capturan esa información, y luego esa información la comemos nosotros, y eso nos da más energía y nos da más vida. Entonces, la luz del sol viene al agua, la carga, le da información, y eso nos resulta energizante y además saludable, porque lo que hace es que le dice al cuerpo, le da al cuerpo los códigos para mantenerse sano. La otra cosa era el agua alcalina. El agua alcalina, yo generalmente la tomo en la mañana, me tomo un vaso de agua, ya sea de agua que tenga solarizada o de agua del tubo, y le pongo un poquito de bicarbonato de sodio. Si puede conseguir el marcador de pH, sería estupendo para que vaya midiendo. Y básicamente 1 o 2 vasos de agua alcalina al día son suficientes. Oh, Bueno, también puede alternar con jugo de limón, el limón ácido. El limón ácido tiene un efecto alcalinizante en el cuerpo también. Entonces, si no quiere usar bicarbonato de sodio, puede usar un limón.
Ok, Constanza Cuevas, ¿quieres activar tu micrófono para interactuar con Jorge y con todos, por favor? Hola Jorge, Hola. mucho gusto. Te quería hacer una pregunta. No sé si has escuchado del agua H2O37 de la doctora Estés del Río en México. Solo lo mencionaron en una certificación que tuve de tapping, en uno de los niveles, y quería ver si conocías algo al respecto o no. Sí, de ella es la que fabrica el agua cristalina, creo que es como ella le dice. Y el agua cristalina viene siendo agua en gel, que la podemos conseguir en las frutas y la podemos conseguir, si conseguís un galón o un recipiente grande de agua en vidrio, porque quiero decirles, no tomen agua de botellas plásticas ni agua que les vendan, porque lo que les están vendiendo es, o sea, es un engaño. Traten ustedes de hacer su propia agua. El agua en gel, la forma más sencilla de hacerla es cogiendo semillas de chía, echarle un poquitito, unas pocas semillas de chía al galón o al pichel o como sea que puedas conseguir en vidrio y la dejas reposar unas 2 horas o 3 horas. La otra forma es cogiendo unas semillas de linaza, las molés, las pones en un vaso de agua y las dejas un par de horas y luego te lo tomas. El chan, no sé si así le dirán allá en México. ¿En México estás o En Chile. en Chile? El chan es una semilla similar al chía y la avena también produce una baba. Entonces, sería más o menos eso. No hay que ponerle azúcar ni ponerle nada porque el azúcar no es conveniente para el cuerpo. Sí. Pero básicamente es con chía o la revolves también. ¿Qué más? Orando al agua, digamos, coges el vaso y la bendecís. Yo hice un taller sobre el agua y nos pusimos en círculo el grupo y pusimos un pichel de agua en el centro y lo bendijimos y luego tomamos todos del agua y la medimos y fue muy interesante. Y yo creo que esas son las 3 formas más sencillas de estructurar el agua y de darle vida al agua. Gracias, muchas gracias. Gracias a vos. Ok, en la masterclass está Adriana Forero. ¿Quieres activar tu micrófono para interactuar? Aló, ¿la me escuchan? Sí, claro. Hola, muy buenas noches. Sí, Alejandro, muchas gracias. Jorge, mira, se habla pues igual de poder alcalinizar pues el agua con bicarbonato. ¿Qué cantidad debo yo pues igual de tener en cuenta o sea, con el agua, cuánto puedo pues igual aplicar en bicarbonato sabiendo que no tengo, por ejemplo, las cintas para ver en cuánto se encuentra pues igual el agua alcalina? Bueno, coges una cucharita pequeña de esas de moler el café, la dividís entre 5 partes y una quinta parte es suficiente. Digamos Oh, así al ojo. ¿Ah? Es una pizquita, no es mucho, básicamente. ok, y bueno, igual nosotros acá en Colombia, no sé si pues igual allá también, venden unos filtros como tal para agua y estos filtros traen como tal también unas piedras, unos minerales. Lo venden aquí pues también con el objetivo de que el agua se vuelve pues igual alcalina con estos minerales. ¿Qué tan bueno es poder consumir pues igual el agua con estos filtros? En eso hay cualquier cantidad de oferta en internet. Hay filtros, hay imanes, hay piedras, hay una cantidad de cosas. Lo importante es que vos te asegures que el fabricante te pueda mostrar, sí, esta es agua estructurada, esta no es agua estructurada.
Generalmente esos mecanismos lo que hacen es que crean un vórtice para que el agua se mueva en forma de espiral, que de todas maneras es la forma en que se mueve el universo. La galaxia es espiral, el sistema solar es espiral, los huracanes se mueven en espiral, es el movimiento universal. Y entonces cuando hacemos que el agua se mueva en espiral, se estructura. Eh, yo personalmente creo que a mí me gusta coger tengo un galón que es como cuadrado de vidrio, entonces lo muevo ahí para que se haga espiral y luego le echo la chía o le echo la chía y luego lo muevo y me aseguro de que el agua está estructurada. Y además con la chía yo puedo ver el gel que se le hace a las semillitas de chía alrededor y el agua es más gelatinosa, definitivamente se siente la diferencia. Ok, muchísimas gracias. Ok, estamos para servirte. Perfecto, Adriana. Ahora está Mónica Caicedo. ¿Quieres interactuar con Jorge o quieres que lea la pregunta? ¿Cómo prefieres? Hola, Hola, hola. Prueba nuevamente aló. audio. Buenas noches. Aló, ¿sí me escuchas? Sí, yo te escucho. Aló. Ok, ahí perfecto. Hola. Gracias. Mira, es que tú hablabas de, bueno, no consumir el agua que venden en botella plástica, que consumir el agua del grifo o el agua de estos filtros que venden. Y pues mi pregunta va enfocada a ¿qué tan saludable es la práctica de hervir el agua? El hervir el agua lo que hace es matar patógenos. Lo que pasa es que consume mucha energía. Ese mismo efecto lo tenés si pones el agua en una botella transparente, si es necesario, o si es azul, al sol, y los rayos ultravioleta van a matar todos los patógenos que hay en el agua. Eh, pero básicamente, de acuerdo a lo que yo he investigado, ese es básicamente el beneficio de hervir el agua, matar patógenos, virus, bacterias, cosas así. Ok, gracias. Ahora, para que encienda su micrófono, Juan Jaramillo, ¿nos escuchas? Hola, sí. Perfecto. Listo. La pregunta, Jorge, es hablando ya del caballo. ¿Tienes alguna recomendación en el momento en que le vamos a suministrar el agua o cantidad o cada cuánto? Limpiarle pues el balde donde está. ¿Alguna sugerencia? Bueno, el caballo obviamente tiene que tener un recipiente limpio, cambiar el agua todos los días, porque los caballos, por ejemplo, los caballos míos, cuando yo les doy el alimento, el concentrado, ellos comen concentrado, luego van, toman agua y derraman un poco de concentrado sobre el recipiente. Entonces se va haciendo una cuestión ahí medio sucia. A ellos no les gusta que el agua esté sucia, les gusta que esté fresca. Como yo no tengo, bueno, tengo un río cerca y ellos de vez en cuando van ahí a tomar agua, pero generalmente no tienen acceso al río. Yo lo que hago es que cuando les pongo el agua yo lo que hice fue que conseguí unos estañones de plástico, que no es lo más recomendable, pero si fueran de vidrio, no duran nada. O de metal también los rompen o se rompen ellos. Entonces, por eso es que yo los uso de plástico, pero lo que hago es que trato de que se forme un vórtice a la hora de servirles el agua y la derramo de tal forma que también hay un proceso de oxigenación. El agua, cuando la maltratamos o no la tratamos con el respeto adecuado, ella sufre y aparentemente pierde vida o inclusive puede hasta morir. ¿Cómo sucede esto? Sucede cuando en una ciudad metemos el agua a presión bombeada por un montón de tubería con ángulos rectos de desviación, y entonces todas estas presiones, todas estas
estos ambientes que no son nada naturales matan el agua y le quitan toda la información. Entonces, yo lo que hago es eso, digamos, que el agua cuando entra en el balde o en el recipiente haga una turbulencia, que se oxigene un poco y que además haga vórtice. Eso es básicamente lo que yo recomiendo. Y obviamente que haya suficiente agua para que el animal pueda tomar el agua que necesita. Ok, Juan, muchas gracias. Ahí vemos tu dedo levantado en señal de aceptación y de que tu respuesta fue solucionada. En este caso ahora, Alejandra, ¿quieres activar por favor tu micrófono para que interactúes aquí con Jorge Luis? Hola, Jorge Luis, buenas noches. Hola. ¿Sí me escuchas? Sí, claro, perfecto, te escucho, Alejandra. Ok, cuando hablabas de los que habías probado productos homeópatas en los caballos, quisiera saber qué tipo de productos fueron los que probaste y en qué casos los has usado. Bueno, lo que conseguí fue déjame ver si me acuerdo porque eso fue hace como 2 años, y los compré en Estados Unidos, entonces se me hicieron muy caros de comprar allá otra vez, pero los probé más que nada, digo, los compré nada más como curiosidad para probarlos y sí funcionan. Supuestamente era un spray, una botella pequeña en spray que yo le ponía al caballo en los lugares donde había tensión y lo frotaba y el caballo empezaba a relajarse. A veces lo podía usar simplemente poniéndole spray sobre la cabeza del caballo, sobre el lomo del caballo, y solamente eso, el animal empezaba a bostezar y empezaba a soltar estrés. Fue muy interesante porque lo probé allá y por eso fue que lo compré y lo usé acá en Costa Rica con los míos y efectivamente fueron muy buenos. Más bien, no he investigado acá con homeópatas para ver si podemos hacer algún tipo o si me pueden hacer algún tipo de digamos, de mezcla para ellos. También sé que se usa en los caballos los aceites aromáticos, que también tienen un efecto bastante como tipo flores de Bach, que tiene un efecto bastante sedante sobre los caballos y los ayuda a relajarse, los ayuda a perder estrés. Los caballos sufren mucho estrés por estar en cuadras, en establos o boxes, como quieras llamarle, y necesitan algo que les ayude. En muchas ocasiones no hay espacios libres para que ellos salgan y corran y se desestresen y se revuelquen. Entonces hay que ayudarlos porque pasar encerrado 24 horas, 7 días a la semana, 35, 65, bueno, ahora con el COVID estamos experimentando eso, ¿verdad? ¿Has probado de pronto la valeriana? O sea, digamos que conocerás los caballos criollos colombianos, son temperamentales. Entonces, hemos visto que a veces cuando los caballos salen a competencia, pues están expuestos a un estrés mayor, ¿no? Sí. Porque hay más caballos, porque ven gente, escuchan ruidos, bueno, etcétera. No sé si de pronto la valeriana que es usada en humanos haya sido probada en caballos como para podérsela suministrar, porque pues a competencia un caballo no puede estar dopado, ¿no? Por doping. Entonces, no sé si de pronto hay algún producto que logre bajar el estrés en ellos y tranquilizarlos y que pues sea permitido, ¿no? Obviamente que no sea nocivo para el caballo. Sí, no, yo no he experimentado con valeriana. Sin embargo, este producto que te puedo describir después, el nombre y todo, era una mezcla de hierbas que probablemente incluía la valeriana. No te podría asegurar que sí o no, pero era una mezcla de hierbas y me parece que ese tipo de
de uso de hierbas para los caballos puede dar excelentes resultados y a la larga no va a tener ninguna penalización de doping. Pero yo lo que te aconsejo es que vayas probando. O sea, no sé si hacer un té y mezclárselo en algún recipiente que él se lo tome, a ver qué sucederá. No creo que le vaya a dar problemas de cólico, pero las dosis deben de ser muy, muy bajas, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de ir probando y investigando también. Ahí creo en internet hay mucha información al respecto sobre uso de homeopatía con animales, con perros. Yo sé que sí los usan mucho. En caballos no he investigado eso, pero así puntualmente sobre diferentes hierbas no lo he hecho, pero yo sé que hay investigación y venden productos que son basados en hierbas naturales. Y Muchas además gracias. son orgánicas y que no son alteradas genéticamente ni nada, son totalmente certificadas. Entonces, creo que hay un mercado que sí y hay productores que se dedican a eso, pues. Ok, Alejandra ya te dijo que gracias, escuchó tu respuesta. Vamos a dar una pregunta final. Zulma, ¿quieres encender tu micrófono? Con eso terminamos la grabación, pero seguimos un rato más con Jorge para dar solución a las otras preguntas que están en el chat. Adelante, Zulma. Hola, buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la conferencia. Yo tuve muchos problemas de conexión hoy. Al principio no lograba conectarme, luego oía mal, se me desconectó. Entonces, creo que me perdí mucho de la charla, pero mientras de pronto Alejandro la vuelve a poner o no la pone a disposición, quería preguntarte del agua que tú nos contabas que podíamos hacer con bicarbonato. Tú en algún momento mencionaste que en la mañana conviene tomar esa agua alcalina. Entonces quisiera saber cómo en cuanto a horarios, ¿qué nos recomiendas o cómo sería la recomendación así como a grandes rasgos? Bueno, cuando nosotros nos levantamos en la mañana, después de dormir en la noche, amanecemos deshidratados y el cuerpo durante la noche, que eso creo que lo voy a hablar en alguna de las otras charlas, el cuerpo durante la noche activa todo su sistema regenerativo y de desintoxicación. Entonces, es importante hidratarse y hidratarse con agua alcalina es buenísimo porque si hay acidez resultado de la desintoxicación por efecto de los procesos desintoxicantes y purificadores del hígado y de los riñones y del vaso, entonces eso ayuda a que ellos funcionen y trabajen más desahogadamente y además desechemos esas contaminantes más fácilmente porque a la hora de hidratarnos estamos haciendo un lavado, digamos, interno. Entonces, si tomamos 1 o 2 vasos de agua del tubo, corriente, eso es buenísimo. Ahora, si la hacemos alcalina, todavía mejor. Les recomiendo en internet busquen alimentos alcalinos y hay unas tablas de pH de los alimentos. Entonces, la idea es favorecer en nuestra dieta en general alimentos alcalinos en vez de alimentos ácidos. Por ejemplo, el azúcar es un alimento ácido y acidificante, mientras que el limón, por decirlo así, es uno de los alimentos más alcalinos que podamos tomar, que me viene a la mente ahora. Yo hacía mucho ejercicio, ¿cómo se llama? Hice bicicleta de montaña a nivel competitivo durante varios años y lo que hacía era que compraba los limones y hacía el jugo de 1 o 2 limones y me lo tomaba. Al principio es un poco difícil, pero
luego ya se hace como costumbre y no es problema tomarse el jugo de un par de limones. Entonces, esa es otra forma de alcalinizar el cuerpo. Se toma uno el jugo de limón y 2 vasos de agua y listo. Eso alcaliniza el cuerpo y además favorecer la ingesta de alimentos con pH alcalino o con pH sobre 7,5 para mantener el cuerpo alcalino durante el día. Eso te da mucho más salud. Digamos, en los campos, cuando los terrenos son muy ácidos, cuesta que las cosechas crezcan, cuesta que las plantas crezcan. Entonces lo que hacen es que le echan cal o bicarbonato de calcio a la tierra y eso, ¿por qué es que se da? Porque en tierras ácidas o en el cuerpo ácido pululan los virus y las bacterias y las bacterias negativas y destructivas. En los ambientes alcalinos, lo que se da es lo que se llama las bacterias beneficiosas. Y entonces esas bacterias beneficiosas lo que hacen es que permiten que la planta pueda accesar más rápidamente y más fácilmente los nutrientes. De esa misma manera, como sucede en los campos, sucede en nuestro intestino delgado, en lo que los gringos llaman el gut. En el gut hay una cantidad enorme de bacterias que nos permiten asimilar los alimentos de manera efectiva. Entonces, si nosotros tenemos un ambiente muy ácido, no van a fructificar, o sea, no va a existir una cantidad de flora intestinal adecuada para la asimilación de los alimentos. Entonces, esa es una también de las ventajas de tener el cuerpo alcalinizado, que es que la flora intestinal, las bacterias, pueden accesar, bueno, más bien dicho, metabolizar para nosotros los alimentos que nosotros necesitamos. El ajo también es un probiótico y además es un alimento alcalino. Entonces, eso es otro que me acabo de acordar. Entonces, no es una cosa como una receta, es más bien buscando un estilo de vida. Ok, y el agua en gel que nos comentabas, ¿alguna hora específica que sea más beneficiosa? No, todo el tiempo es bueno. En la mañana, es más, yo tengo ese galón que es como cuadrado de vidrio. Entonces yo echo el agua en la noche, le echo un poquito de chía. En la noche la chía crea esa baba, esa gelatina. En la mañana puedo usar esa misma agua para echarle el bicarbonato o para usarla con los limones. Pero también en la noche el cloro que trae el agua se evapora. Entonces me queda el agua sin cloro, que el cloro es problemático para el cuerpo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, ok, Jorge. En primer lugar, darte las gracias por esta masterclass. Seguimos muy interesados en todas esas cosas que estás haciendo y bueno, vamos a seguir ahorita en la parte interna para la grabación, no sin antes invitarlos a las masterclass del día de mañana que corresponden a la etóloga de Colombia, Sandra Liliana Morales, con la importancia de la etología en el mundo ecuestre. Va a ser a las 2 de la tarde el día de mañana. Y Carlos Holguín de México, superando el miedo al error en las organizaciones. Tengan todos una muy buena noche y un muy buen día. Y seguimos acá conectados. En este momento vamos a detener la grabación.